we refresh our refuge in Buddha Dhamma Sangha. Then on the basis of that, generate altruistic motivation in order to make this very session to be most meaningful, most beneficial for our spiritual development. Vamos a... ¿Cómo? No sé si. Hablo más fuerte. ¿Así? Sí, no sé si tener micro, pues sí, pero No, no hay micro, no tengo micro. pensaba que había micro. Vale, pues intentaré hablar todo lo fuerte que pueda para que me escuchéis. Bueno, Geshe le estaba diciendo que vamos a refrescar el refugio y vamos a aprovechar este momento de refrescar el refugio para hacer... Perdón, entre este medio se me ha olvidado lo que Geshe le estaba diciendo. Geshe la cuando ni he hecho un pechizo y han hecho un remate por el hecho. Yeah, so yeah, I think I also forgot something. Él también se ha olvidado. Yeah, so just settle body and mind in the present moment, and just refresh the refuge, simply feel the presence of Buddha Dhamma Sangha and feel protected, blessed, inspired. Then on the basis of that, dedicate entire one's existence, in particular this whole life, and this, especially this very session, for the benefit of numberless sentient beings, temporary happiness up to the ultimate happiness of enlightenment. Bien, vamos a sentar nuestro cuerpo, nuestra mente aquí en el momento presente y vamos a tomar refugio en Buda, Dharma y Sangha tratando de sentirnos protegidas, bendecidas, inspiradas y vamos a tratar de dedicar nuestra vida al beneficio de incontables seres sintientes para su beneficio temporal como su beneficio último. Y perdón, paréntesis, quienes no escuchéis ahí bien, aquí podéis poneros también, ¿vale? Por si no se escucha. Especially dedicate our time together here for those sentient beings, in particularly those of the animals, wild animals who died, in the bushfire in America, in Australia, and those who died in the war, natural disasters, and those who are going through so much trouble in life in relation to their health, their businesses, their relationships, because each one of us, either in online or in person, we come to gather some positive impact through engaging in Dharma discourse, through engaging, in the learning of how Buddha would think, how Buddha would cultivate, how Buddha express, his wisdom, which carries the impact of virtue and merit. So due to that, naturally we accumulate so much positive energy, positivities, so of course it does benefit us, but why not we share this positivity to the whole world, which most need it. Y vamos a pensar y dirigir nuestra mente a todos los seres sintientes, incluidos todos aquellos animales salvajes que en estos momentos están falleciendo en los enormes incendios que se están produciendo en Estados Unidos y en Australia, todos los seres humanos y animales que están muriendo debido a la guerra, por los desastres naturales y que incluso si no están muriendo están experimentando todo tipo de problemas, ya sea económicos, relacionales, y tratemos de que nuestros encuentros, ya sea que
en este caso que tenemos un encuentro presencial o cuando tengamos incluso un encuentro online, que tratemos de que esos encuentros generen un impacto positivo, que generen un impacto positivo a través de reunirnos para hablar de Dharma, reunirnos para entender, tratar de entender cómo era que Buda pensaba, cómo era que Buda veía la vida, cómo expresaba él su sabiduría y a través de ello generar un impacto positivo a través de la acumulación de energía positiva o lo que llamamos mérito. Y por supuesto, eso es de beneficio propio, por supuesto, pero ¿por qué no compartir eso también con el resto del mundo ahora que estamos en un mundo tan necesitado de ello? Sangye Jodan Zoye Jonan La Janju Badu Dani Janzoje Daji Jeje Gebe Zona Dola Benje Sangye Rubarai Jo Sangye Jodan Zoye Jonan La Janju Badu Dani Janzoje Daji Jeje Gebe Zona Dola Benje Sangye Rubarai Jo Sangye Jodan Zoye Jonan La Janju Badu Dani Janzoje Daji Jeje Gebe Zona Dola Benje Sangye Rubarai Sangye Dozene Zone Dawa Damje Bambe Jere Dambe Jene Duen Zebe Godam Denga Cha Se Lo Dongyi Nije Sondu Jube Lam Seje Seje Kanchi Tende Gwe Chana Pemba Tenzen Jaza Sowa Devo Lagye Shinge Lo. Okay, thank you. So yeah, initially I thought that entire session going to be interactive, very relaxed, not like yesterday, very boring. The half part of the session yesterday, but then still I felt that at least about one page since we talk, about the chakras and channels. So I thought that I would not go to all the notes. Share with each and everyone so that you can read to yourself. And in fact, this note is very much, especially the note on the channels and chakras and the dissolution that occur during the death process is very much a meditational guide to exercise while we are alive, so that then when the actual the process occur to us, it will be much more easier for us to take them onto the path. So today I will still, read a few verses. Then after that, then some practical sharings in relation to dying and death. Cuando estaba preparando la sesión de hoy, pensé que hoy vamos a tener una sesión interactiva, relajada, no como ayer, que fue más aburrida, pero aún así, luego pensándolo, llegué a la conclusión de que aún así me gustaría leer una hojita, no más de una hoja, de estas notas que he preparado, sobre todo la parte que se enfoca en los vientos y los canales. Estas notas, que son las notas hechas por Geshe-la, no sé si ya la habéis recibido. Si no lo habéis recibido, lo vais a recibir por mail. Que las vais a recibir y son realmente una guía de meditación sobre este proceso de disolución a la hora de la muerte, para que sepáis cómo funcionan los vientos, cómo funcionan los canales y que podáis practicar así en vuestro día a día, para que cuando llegue el momento inevitablemente podáis transformar ese momento de la muerte en el camino. Entonces, hoy voy a leer brevemente unos párrafos y después vamos a pasar a la parte de compartir consejos prácticos para ese momento, para cuando llegue ese momento de la muerte. The main reason of the knowledge about different channels and chakras and the exercising in relation to channel, chakra, drops, winds, and consciousness is very much
very much to utilize the subtlest, the mind, the clear light mind, onto the path. Without closing the arising of the gross mind, we won't able to activate the subtle mind. In order to close the gross activities of the mind, or the conceptual activities of the mind, one need to withdraw the wind energy, which is mount of the mind. In order to withdraw the mind, we need to deactivate the different channels, different pipelines, which bring the flow of the wind energy. Due to that reason, then if we know the different channels, different the gross, subtle, most subtle nervous systems, throughout the body, it is mentioned that there's a 72,000 different chakras, or very much the nervous systems are there, and that also has the gross one, subtle one, most subtle one, and that is very much a branch out of the three main channels, such as the central channel and right and left channel. So in order to bring end to the gross conceptual activities, you need to bring end to the activities of the basis of the feelings and sensations and activities of the five senses. In order to bring about that, then you very much, even though during the actual occurrence of death, it naturally bring about dissolution of all these different channels and chakras, and eventually arising of the subtle consciousness because of eliminations of the conceptual mind. But here we want to practice while we are alive. So in order for us to practice now, without knowing the basis where to withdraw those functioning, then we won't able to practice successfully. So that's the main reason why we need to know these different channels and chakras. La razón por la cual queremos adquirir este conocimiento de los canales, los chakras, las gotas, los vientos y las conciencias es para poder utilizar la mente de la luz clara en el camino. Entonces, para poder hacer eso, para poder hacer uso de la mente de la luz clara, tenemos que poder cesar, ¿sí?, aunque sea temporalmente, la mente burda, la consciencia burda. Y de esa manera, si logramos cesar la mente burda, entonces la mente sutil o la consciencia sutil se puede manifestar. Siempre que esté activa la conciencia burda, la conciencia sutil permanece, digamos, en un estado latente, y cuando la mente burda cesa, entonces la conciencia o la mente sutil puede manifestarse. Y para poder hacer eso, para poder desactivar, por decirlo de alguna manera, esta mente burda y entonces poder manifestar la conciencia sutil, es necesario cesar la actividad conceptual de la mente. Y para poder cesar la actividad conceptual de la mente, tenemos que retraer
los vientos sobre los cuales monta la mente. La mente, digamos, como si fuese un caballo, no, más bien, la mente está montando el caballo de los vientos. Entonces tenemos que saber retraer esas conciencias y esa mente. Y para ello tenemos que saber desactivar o cerrar, por decirlo de alguna manera, las compuertas de algunos de nuestros canales. Los canales se asemejan a tuberías que recorren todo nuestro cuerpo por donde fluyen todos estos vientos, y lo que queremos es ir cerrándoles esas compuertas para entonces retraer los aires internos y entonces retraemos la conciencia. Por tanto, si sabemos hacer eso, podremos no solamente cesar la conciencia burda, sino que además sabremos activar la conciencia sutil. Ojo que cuando hablamos de cerrar las compuertas de estos canales, no es algo tan sencillo, porque estamos hablando que es un complejo de canales, como un sistema nervioso no sutil, sino muy sutil, que se dice que está compuesto por más de 72.000 canales. Entonces, Sorry. entonces, para ello, para poder hacer eso, tenemos que poder cesar, ponerle un fin a la actividad burda conceptual. Y para hacer eso, tenemos que ponerle un fin, cuando digo ponerle un fin es desactivar su base. Y su base son los sentidos, nuestra capacidad sensorial, nuestros 5 sentidos, así con nuestras sensaciones, etc. Y aunque, si bien es cierto que eso ocurre de manera natural en el proceso de la muerte, cuando se están disolviendo todos los elementos y todos nuestros sentidos y actividad conceptual se disuelve de manera natural, queremos poder hacerlo ahora, antes de que llegue la muerte, para así poder prepararnos. Y es por eso que tenemos que aprender sobre los canales, los chakras, los vientos, para poder practicar en vida, para prepararnos para la muerte. Thank you. ¿Se me escucha bien? ¿Sí? Vale. So even for beginner level, ordinary practitioner like me, we definitely want to minimize the disturbances of the conceptual emotions. And the emotions that manifest in conceptual minds are very much due to the imbalance of the elements, and especially the wind elements that serve major power to bring control over the rest of the elements. So therefore, if we are able to manage to withdraw or bring full stop the functions of the wind energy onto wrong channels, onto wrong places within our physical system, that can bring benefit of minimizing the arising of different conceptual disturbances, emotional disturbances. We understood that there are limitless emotions, negative emotions. Minimum 84,000 different emotions that which is unhealthy, and it brings emotional imbalance, which are very much triggered by the different nervous system, and that is mainly the wind energy that residing within those different nervous system is becoming imbalanced, and because of that, bring the trigger of the different emotion arises. An example, even these 3 root channels, the central channel, the wind energy that flow, if wrongly flow, the main activations are ignorant. It bring thicken the ignorant. Then the right channel, it bring the wind energy if
if not rightly flow, it bring the activations of aversion, like anger, like that. The left channel has the arising, main to the attachment. So by managing this different nervous system, these different channels, we will able to overcome this disturbing different emotions, like including can able to overcome anger, can able to overcome attachment, even can able to overcome ignorance. So this practice not even necessarily need to have initiations or need to practice High Sukha Tantra, just simply managing our whole body system can able to bring great sense of liberation. A un nivel ordinario, a un nivel de principiante, como el mío, es muy útil e incluso diría necesario el minimizar la perturbación de las emociones conceptuales. Y estas emociones conceptuales son provocadas por desequilibrios en la energía interna o lo que podríamos llamar desequilibrio en los aires internos o los vientos internos. Entonces, si logramos retraer los vientos o impedir que nuestros aires circulen por cierto tipo de canales, podemos reducir muchísimo esta perturbación por emociones conceptuales. De hecho, si bien hay emociones negativas o emociones destructivas ilimitadas, podemos nombrar, al menos en el budismo, se nombran o se enumeran al menos 84.000 emociones perturbadoras. Y todas estas van disparando, sirven de trigger, van disparando nuestro sistema nervioso. Y dispara nuestro sistema nervioso debido a estos desequilibrios internos provocados por estos aires. Nuestros aires internamente, a través de este sistema nervioso, no están bien equilibrados. Entonces, lo que queremos es tratar de equilibrar estos aires internos para que puedan fluir por los lugares correctos. Por ejemplo, tenemos 3 canales, hay 72.000, hay 3 principales de los cuales surgen esos 72.000 canales. Son el canal central, el canal derecho y el canal izquierdo. Si los vientos fluyen por el canal central de manera equivocada o aires que no deberían de estar ahí, están ahí, esto dispara la emoción perturbadora de la ignorancia. Si aires fluyen incorrectamente por el canal derecho, esto dispara la emoción perturbadora de la aversión, el rechazo o el enfado o la ira. Si por el contrario fluyen de manera incorrecta por el canal izquierdo, esto dispara la emoción perturbadora del deseo ansioso o del apego. Entonces, lo que tenemos que aprender es a gestionar mejor el fluir de estos aires internos a través de estos canales y así podemos evitar que surjan incluso el enfado, el apego o la ignorancia. Y para ello no hace falta ningún tipo de iniciación tántrica. Simplemente tenemos que aprender a gestionar mejor nuestro complejo psicofísico y entonces poder experimentar una gran liberación. Especially if one enter into the tantric practice, especially High Sukha Tantric practice, when you start to access to the practice of generation completion stage, where you're able to access to practice the body mandala, on each of the different the channels, all over our body, can able to place a guard, refuge, or manager, of different deities to manage, different chakras, different channels, and that way manage the wind energy. That way, it brings the influence to the managing of the consciousness. Even the conceptual consciousness will be well tamed and well managed to function very much according with beneficial to our system. Then not only that, if you access into such practice, then by utilizing
there are many different practices, but there's one practice of utilizing the yoga of for joy, you know, and that has to be exercised within the channels and chakras. Without knowing clearly exactly where the channels and chakras are there, we won't able to manage to perform, you know, those practices. And when you perform those practices, even at the beginner level of such practitioner, you experience, you know, great sense of blissfulness, which who do not want to enjoy that. But that is not the ultimate purpose of exercising the four joy. The ultimate purpose is to actualize everlasting peace, everlasting bliss, the most perfected bliss, which is the bliss of Dharmakaya, and that's the doorway to actualize the to activate the clear light experience even before, you know, the natural occurrence of clear light comes in our way. Pero incluso en la práctica tántrica se hace la práctica del mandala del cuerpo. Y durante estas prácticas se realizan ciertas visualizaciones donde una puede visualizar que en las distintas puertas del mandala, que es una representación de nuestro cuerpo, posicionamos o visualizamos como guardas o un objeto de refugio o una deidad protectora. Y es como hacer a un nivel, a través de la imaginación, que vamos cerrando las compuertas de ciertos canales para que entonces los aires no puedan fluir a través de esos canales. Y eso nos puede llevar a apaciguar estas mentes perturbadoras conceptuales y puede ser realmente de beneficio. Además, con ese tipo de prácticas, y hay muchas, entre ellas hay una que se llama el yoga de las 4 alegrías o quizás los 4 gozos, seguramente. Y en este de los 4 gozos es necesario conocer muy bien dónde están los canales y dónde están posicionados los chakras, porque si tú no sabes bien dónde están tus chakras, dónde están tus canales, no puedes realizar esta práctica de manera efectiva. Pero si la hacemos de manera efectiva, sabiendo dónde están nuestros chakras y nuestros canales, lo que se experimenta incluso a un nivel muy ordinario de principiante, se puede llegar a experimentar un estado muy gozoso. Y quien no quiere experimentar un estado gozoso. Y si bien eso no es el objetivo de la práctica en sí mismo, eso mismo puede ser de beneficio. Pero el objetivo real de estas prácticas es la de lograr una paz inmutable, una paz desde la cual ya no hay retorno, que es la paz del Dharmakaya. Y eso es la puerta de entrada a poder manifestar la mente de la luz clara mucho antes de que llegue la muerte. The potential is so great that without even needed to leave these contaminated aggregates, we are able to, you know, gain state of full enlightenment, you know, totally only because of to be able to exercise the channels and chakras and drops and you know, the activations of the clear light. There's no other path, there's no other way in any teachings of the Buddha beside in Haisugya Tantra, you know, provide this practice. El potencial es tan enorme que no hace falta ni siquiera que tengamos que dejar estos agregados contaminados para poder lograr la iluminación, sino que incluso con estos agregados, este conjunto psicofísico contaminado que tenemos, podemos experimentar la iluminación. Y por eso la importancia, la relevancia de conocer los canales, los chakras, las gotas y la mente de la luz clara. Y en las enseñanzas de Buda Shakyamuni no existe ningún otro método más que este para llegar a actualizar este potencial, que son las prácticas que se explican en el Mahanuttara Yoga Tantra. That is because of require the utilizations of the
subtlest mental energy, subtlest wind energy, subtlest channel energy, then a subtlest meditative state of capability. But everything has to start training from the gross level. Y estas prácticas requieren que utilicemos nuestro estado mental más sutil, nuestros vientos más sutiles, nuestros canales más sutiles, nuestras capacidades meditativas más avanzadas o más sutiles, pero todo ello empezando siempre por lo más burdo. Siempre se empieza con lo más burdo. Yes. Vamos ahora a leer una parte de este texto y luego continuamos. So there are 72,000 different channels within our body, including the three main ones, namely the central channel, which is flanked on the both sides, which no intervening space by the left and the right channels. These three channels are straight and adjacent to one another. The left and the right channel wrap coil around the central channel and various major places, thereby forming the so-called the channel nodes. These nodes constrict the central channel. At each of these places where the channel nodes occur, except at the heart level, there's one two-fold node formed by the single coil of the right channel and the single coil of the left. They wrap coil around the central channel by the crossing in front and the looping around it. At the heart level, there is a six-fold node formed by the three overlapping loop of each of the flanking channel. This is the most difficult node to loosen, but when it is loosened through the meditation technique, we develop great mental power, namely the realization to the clear light mind. At each of these various major channel nodes, the different number of the spokes or petal branch from the central channels there. Yeah. En nuestro cuerpo existen 72.000 canales diferentes, incluidos los tres principales. El canal central está flanqueado a ambos lados, sin espacio entre ellos, por los canales izquierdo y derecho. Estos tres canales son rectos y están adyacentes entre sí. Los canales izquierdo y derecho se enrollan alrededor del canal central en varios puntos clave, formando lo que se conoce como nudos de los canales, lo que llamamos chakras. Estos nudos constriñen el canal central. En cada uno de los lugares donde se forman los nudos, excepto en el nivel del corazón, hay un nudo doble formado por un único lazo del canal derecho y un único lazo del canal izquierdo. Estos se enrollan alrededor del canal central, cruzándolo por delante y formando un bucle. A nivel del corazón, se forma un nudo sextuple, compuesto por tres lazos superpuestos de cada uno de los canales laterales. Este es el nudo más difícil de deshacer, pero cuando no se logra aflojar mediante la meditación, se desarrolla un gran poder mental conocido como la realización de la mente de la luz clara. En cada uno de estos nudos principales de los canales, un número diferente de puntas o pétalos se ramifica desde el canal central. So the central channel begins at the forehead, so the locations. At the point between the eyebrow and ascend in an edge of the crown of the head. From there, it descends to the spinal cord in a straight line to the space in between the anus and the tip of the sex organ. The central channel is of the clear crystal-like nature, not in any way heavy or solid. It is very smooth and soft. We should visualize the central channel as being close to our back, a little bit in front of our spine. On that basis of the bodhicitta's aspiration and understanding of emptiness, by activating the wind and channel, one is able to bring about the melting of the drop at the crown, which can bring about the attainment of great bliss and emptiness.
Ahora la posición de los canales. El canal central comienza en la frente, en el punto entre las cejas y asciende en un arco hacia la coronilla. Desde allí desciende en una línea recta por la médula espinal hasta el espacio entre el ano y la punta del órgano sexual. El canal central tiene una naturaleza cristalina y transparente. No es pesado ni sólido. Es muy suave y delicado. Debemos visualizar el canal central como estando más cerca de nuestra espalda, un poco delante de la columna vertebral. Con la base de la aspiración de bodhicitta y la comprensión de la vacuidad, al activar los vientos y canales, se puede lograr la disolución de las gotas en la coronilla, lo que permite alcanzar el gran gozo y la vacuidad. So these channels and the locations within our body is not talking about the gross nervous system. It's talking about the subtle one, which is not tangible. Even with the microscope, you won't able to detect them. So this has to be, but it is there. It is there. The actual subtle energy flow is happen, through these different channels and through these different areas. So we have to exercise this in visualization. Esto que estamos describiendo, que es la posición en este caso, del canal central, nos habla de un sistema nervioso presente en el cuerpo que es muy sutil. No estamos hablando de un sistema nervioso burdo, sino de un sistema nervioso muy sutil que no es tangible y ni siquiera podría verse a través de un microscopio. Sin embargo, está ahí. Y la manera de ejercitarlos y trabajar con ellos es a través de la visualización. So even when we talk about melting of the drop, and there's no kind of tangible liquid is melting, even though the gross one is formed as the brain, etc. But when the dripping is actually the subtle one, and that carry still the potential to bring the bliss. Incluso cuando hablamos de hacer que se derrita la gota, no estamos hablando de un líquido tangible, estamos hablando de un fluido muy sutil que incluso a través de la visualización de su derretimiento, esto puede provocar el estado de gozo. So this is not an imaginational kind of, actualizing this nervous system and drops and dripping and bliss, etc. It is actually happen. So that's why this has to be done not through imagination but through visualization. So visualization meaning actually is there. Now you are narrating it, and the actual energy follow according with the narration in your visualization. Pero ojo que esto no es una mera imaginación fantasiosa. Esto es algo que realmente existe, esto es algo que realmente ocurre y por eso no se hace a través de la imaginación, sino que se hace a través de la visualización de algo que ya está ahí, de algo que existe, y gracias al poder narrativo tú te lo vas, digamos, narrando internamente. Los canales y todos estos elementos internos se empiezan a comportar de la manera en la que tú lo estás visualizando. So from here, we can establish that the melting of the drop at the crown, the white substance bring about the bliss of the different stages up to the tips of the secret organ, but without releasing of the body fluid. Great bliss is experienced at this point, and that energy is retained. The process is then reversed from the great bliss backward, as well as the transmitting of the bliss into the different channels, including the 72,000 different channels throughout the whole body. De este modo, se establece que la disolución de las gotas en la coronilla, la sustancia blanca, genera el gozo en las diferentes etapas hasta llegar a la punta del órgano sexual, pero sin liberación de fluidos corporales. En este punto se experimenta un gran gozo y esa energía se retiene. Luego, el proceso se revierte desde el gran gozo hacia atrás, transmitiendo el gozo a través de los diferentes canales
incluidos los 72.000 canales de todo el cuerpo. So 72,000, different points in your body simultaneously, experience the greatest level of pacification, greatest level of the greatest intense level of joy, and which carries the magnitude to able to suppress or to able to pacify the conceptual mind. And because of that, you're able to reach to a non-conceptual state of subtle meditative state of mind. And that is closer to the clear light mind. And that's how that you're able to exercise the clear light state. Entonces, imaginaos, estamos hablando que en torno a nuestro cuerpo, en 72.000 puntos, estamos experimentando simultáneamente una inmensa pacificación y un intensísimo gozo. Y eso es de tal magnitud que tiene el poder de completamente pacificar nuestras mentes conceptuales para entonces permitirnos acceder a un estado meditativo mucho más sutil de una mente no conceptual. Y eso nos acerca mucho más a la mente de la luz clara. Y esta es la manera de ir ejercitando la mente de la luz clara para poder ir accediendo a ella. The bliss that you drive through the exercise of four joy and spreading towards the 7,000 different, the channel part of the body, the intensity is greater than when we experience unbearable pain. Cuando se realiza correctamente este yoga de los 4 gozos y se experimenta gozo a través de estos 72.000 canales o 72.000 puntos, el grado de gozo es mayor que cualquier tipo de dolor más intenso que nos podamos imaginar. And it is very much all pervasive to the entire your body system. Even though the pain, let's say pain in the bone, can be so painful, unbearable, but not necessarily that has the magnitude to cover entirety of your body system. Y el gozo es tal que abarca por completo todo nuestro cuerpo. A veces, por ejemplo, cuando tenemos un dolor intenso de huesos, que puede ser muy doloroso, extremadamente doloroso, aún así no abarca completamente nuestro cuerpo. Sin embargo, este gozo sí que lo abarca. Then some more, the feeling of the pain bring distraction. Feeling of the pain stray the concentration, but feeling of the bliss actually intensify the concentration. Y si bien el dolor nos lleva a la distracción, el dolor perturba la concentración, la experiencia del gozo ayuda a nuestra concentración, nos ayuda a concentrarnos más. So therefore, the tool using the joy, the blissful, blissful experience is the best pathway in order to close the chapter of conceptual activities and making the bridge from the ordinary mind, ordinary meditative mind, to the natural state of abiding of the clear light state. Por tanto, esta herramienta de gozo, el experimentar gozo, es una de las mejores herramientas para cesar nuestra actividad conceptual y nos sirve de puente entre una mente meditativa ordinaria y un estado natural de la mente de la luz clara. So to begin with, we have to understand how the central channel manifests within our physical body so that we will be able to identify the chakras precisely. Along these 3 central channels are 7 chakras at the various locations. So even the chakras are also talking about the channels.
each with the different numbers of the spokes or petals, in different branches. The first chakra is located at the forehead, which has the certain number of spoke or petal. The next channel wheel is at the top of the crown with 32 spokes. Next comes the throat with the 16 spokes. The heart, 8 spokes. The solar plexus with the 64 spokes. The base of the spine with 32 spokes. And at the sexual organ has 8 spokes. There are some drawing from the text which clearly illustrate the channels and chakras. Here you just have to reflect that within your body, like such in your visualization. Those channels exist at those spots, you visualize like that. So when you want to do the meditation on the wind, channel, and drop, it will be more effective by knowing the precise locations of the chakras as I described before. Para comenzar, debemos comprender cómo se manifiesta el canal central en nuestro cuerpo físico para poder identificar los chakras con precisión. Por tanto, no solamente hablamos de los canales, sino que hay una relación entre los canales y los chakras. A lo largo de estos 3 canales hay 7 chakras en diferentes ubicaciones, cada uno con un número específico de puntas o pétalos. El primer chakra está ubicado en la frente, con un número determinado de puntas o pétalos. El siguiente es el chakra de la coronilla, con 32 puntas. Luego sigue el chakra de la garganta, con 16 puntas. El chakra del corazón, con 8 puntas. El chakra del plexo solar, con 64 puntas. El chakra de la espina dorsal, la base de la espina dorsal, con 32 puntas. Y el chakra sexual, con 8 puntas. Algunos textos incluyen dibujos que ilustran claramente los canales y chakras. Aquí simplemente debes reflexionar sobre la existencia de estos canales en esos puntos de tu cuerpo. Cuando logres la meditación sobre los vientos, canales y gotas, será más efectivo conocer la ubicación precisa de los chakras. Esto creo que no está bien traducido, que es más bien para lograr la meditación sobre los vientos, canales y gotas, será más efectivo si conocemos la ubicación precisa de los chakras. So in some teachings, the left and the right channels are described as being wrapped, coiled around the central channel. The left and the right channels are adjacent at each other, and all 3 channels run straight up parallel to one another. The effect of the left and the right channel is to bring about the constrictions of the wind in the central channel. Therefore, one can picture the left and the right channel having the pressing effect on the central channel when you do the visualization. First of all, we understand why the center and left channel. It is very much about impacting the central channel, either positively or negatively. When the anger arises, attachment arises, it thickens the ignorant. When you use positively, by purifying or by emptying the negative, the subtle wind energy flow through the two right and left channel, it helps to purify the ignorant. It will bring the clarity to the root of our being, which is the clear light being. Entonces, a continuación dice, en algunas enseñanzas, los canales izquierdo y derecho se describen como enrollados alrededor del canal central. Los canales izquierdo y derecho están adyacentes entre sí y los 3 canales ascienden rectos y paralelos. El efecto de los canales izquierdo y derecho es generar una constricción de los vientos en el canal central. Por lo tanto, se puede visualizar que los canales izquierdo y derecho ejercen una presión
sobre el canal central. O sea que esto lo ejercitamos durante la meditación al visualizar esta presión. Y en realidad estos dos canales que están adyacentes, laterales o en paralelo al canal central, ejercen una gran influencia sobre el canal central y sobre nuestro estado emocional. Y viceversa, si tenemos un estado emocional de enfado o de apego, esto puede impactar negativamente el canal central y, digamos, hacer más gruesa nuestra ignorancia. Por otro lado, si vamos vaciando nuestros canales laterales de esos vientos negativos, entonces podemos seguir deshaciendo cada vez más nuestra ignorancia y poder acceder más fácilmente a la mente de la luz clara. Even in our usual, ordinary life, even to our gross channel or nervous system, when there's excessive anger, here get tight, here chest here, the heart chakra here get tight, so tight that sometimes if we're so angry, we bang here like that. When we have an excessive attachment grasping, you also feel congested here. It's kind of very uneasy, like a tsunami kind of like happening, But then when we are completely mess up with our views and mind filled with hallucinations, and you find it's the dark kind of like energy is like gathering at the heart here. So in fact, the subtle channel, the central channel, and the two side and left and right channels are already, the main things happening there, and that subtle bring the impact to the grosser, and the more gross even to the nervous system. Incluso en nuestro día a día, con nuestro sistema nervioso burdo, podemos ver el impacto que tienen nuestras emociones en nuestro sistema nervioso. Podemos ver que si sentimos mucho enfado, mucha ira, esto puede hacer que se nos haga un nudo en el pecho, que se nos cierre el pecho, y hay gente que siente tal grado de ira que incluso se pega golpes en el pecho. Pero esto no solamente ocurre con el enfado, también puede ocurrir con el apego o con el aferramiento. Si sentimos un fuerte apego, un fuerte deseo ansioso, un fuerte aferramiento, también se nos puede venir emociones muy intensas, como si nos arrollaran, como si fuesen un tsunami, y entonces sentir de nuevo aquí en el pecho una energía muy pesada, como el pecho apretado. Y también esto puede ocurrir si desarrollamos o tenemos visiones del mundo o alucinaciones, y se siente aquí en el centro del pecho como una energía oscura, una energía muy pesada. Y lo que está ocurriendo en realidad es que a nivel muy, muy sutil, el sistema nervioso sutil del que estamos hablando, con su canal central y sus dos canales laterales, ya se están viendo afectados por estas emociones, y ahí están ocurriendo toda una serie de cosas con los aires internos que a la vez está afectando al sistema nervioso burdo y al sistema nervioso muy burdo. Contrast to that, for the positive energy, when we, I'm not talking about myself, but those, good practitioners, when they experience the realization on their practices, realization on the path, like such as when you meditate on emptiness, you start to experience emptiness. There's a sense of bliss occur, and the bliss is not from it doesn't occur here, doesn't occur in the sexual organ. It occurs at the heart. It's released from here. When you generate a wholehearted, sincere, genuine sense of love, compassion, bodhicitta, the sense of comfort, sense of, blissful experiences. Again, that doesn't come from anywhere. It comes from here, because the channels are activated, subtle winds are activated, subtle consciousness is activated, and the impact of that we can even feel to our gross mind. So therefore, even though those subtle energies, subtle channels and the chakras and consciousness are invisible, but it is there. So therefore, when you visualize as the omniscient one,
describe where it is and how we should, exercise it in our visualization, the actual impact really happens. Y cuando practicantes experimentados, y no estoy hablando de mí, estoy hablando de realmente personas que tienen experiencias profundas en el camino, como por ejemplo una experiencia de la vacuidad, experimentan gozo gracias a esa experiencia, no experimentan el gozo aquí, aquí o aquí, sino que el gozo comienza desde el centro del pecho, desde el corazón central. Y lo mismo cuando tienen una intensa experiencia de amor, de compasión o de bodhicitta, el grado de paz interna que experimenta, de confort, de placer, de gozo, de nuevo no se experimenta no nace de cualquier otra parte del cuerpo, sino del corazón central. Y esto es porque ya está ocurriendo algo a nivel de los canales sutiles, de los vientos sutiles, de los chakras sutiles y la conciencia sutil. Por lo tanto, esto es lo que tiene el poder de ejercer o de ejercer una influencia, de influenciar nuestra mente burda. Así que aunque sean invisibles, aunque estas cosas sean invisibles, la conciencia sutil, los canales sutiles, los vientos sutiles y demás, están ahí. Y así como lo describe Buda Shakyamuni, el omnisciente, en sus enseñanzas, podemos aprender a visualizarlo y ejercitar, trabajar con estos aspectos sutiles de nuestro cuerpo. So when the death occurs, the wind that served as a mount of the consciousness dissolve into the wind in the left and the right channel first. This in turn dissolve into the wind in the central channel. When the wind in the left and right channel dissolve, they become flattened, thereby releasing the pressure they previously exerted onto the central channel, which in turn allows more movement of the wind within the central channel. This induces the activations of the subtle mind, letting the wind enter into the central channel, actualizing your subtle mind. This experience is felt by every single being without exception, whether you are a practitioner or not. When this dissolution occurs to the ordinary person, it brings great fear as they feel they are being completely annihilated, because it becomes annihilated. Cuando ocurre la muerte, el viento que sirve como soporte de la conciencia se disuelve primero en los vientos de los canales izquierdo y derecho. Estos, a su vez, se disuelven en el viento del canal central. Cuando el viento de los canales izquierdo y derecho se disuelve, estos se aplanan, liberando así la presión que previamente ejercían sobre el canal central, lo que permite un mayor movimiento del viento dentro de este canal. Esto induce a la activación de la mente sutil. Permitir que los vientos ingresen al canal central manifiesta nuestra mente sutil. Esta experiencia es sentida por todos los seres sin excepción. Cuando esta disolución ocurre en una persona ordinaria, genera un gran miedo, ya que siente que está siendo completamente aniquilada. The annihilation for the ordinary being, because of not introduce what's happening, and not because of not knowing what is to come ahead. Because of that, and also not knowing what really happened. But actually, so because of not knowing what happened, that's why they feel is they completely like losing themselves, and that's the way the fear comes from. But if one knows the narration of the practice and what lies ahead, which is in fact is experience of the clear light. And why the annihilation experience is because of purification of the conceptual state, and which actually is a great achievement. And as a practitioner will enjoy, will feel, will
rather use that opportunity to even deepen, their meditation and continue to, success on the path. Lo que ocurre es que cuando una persona ordinaria que no ha sido introducida a nada de esto, no conoce nada de esto, no sabe lo que está ocurriendo, lo que siente, le llega una sensación de como si se estuviese perdiendo a sí misma. Y entonces de ahí es de donde surge el miedo, porque piense que está desapareciendo, se va hacia la inexistencia. Pero si conocemos esta práctica, si conocemos lo que viene después, que de hecho es el estado de la mente de la luz clara, comprenderemos que en realidad esa sensación de estar siendo aniquiladas se debe al proceso de purificación de las mentes conceptuales. Y esto en sí es un gran logro. Esto es algo que una persona que practica el camino está esperando con emoción, disfruta y lo aprovecha para poder profundizar su meditación y poder ser más exitosa en el camino espiritual. Since this inhalation experience is natural to every being, whether you're a practitioner or not, and if you are not practitioner, what we understood is very much you will be overpowered by the fear, and that fear will establish a completing negative karma with negative emotion, like such as fear, and that will lead to a negative intermediate state, and that will lead to a negative rebirth. But as a practitioner, and in fact that is the border where you are crossing to reach to the most favorable realm, which even you may arrive in the land of the ever blissful, which is the Dharmakaya land, the Buddha realm. Esta sensación de estar siendo, esta sensación de aniquilación, de estar siendo aniquilada, en realidad es totalmente natural y le ocurre absolutamente a todo el mundo, pero muchas personas, cuando no conocen que esto ocurre, se sienten totalmente abrumadas, entonces experimentan miedo, porque no saben qué es lo que está ocurriendo. Y entonces, claro, ahí es un momento donde sí, están abrumadas por el miedo, acumulan karma negativo, entran en un estado intermedio negativo y entonces obtienen un renacimiento negativo, vamos a decir, desfavorable. Sin embargo, para la persona que practica, esta, digamos, es la frontera, esta sensación de aniquilación, es la frontera que marca la posibilidad de lograr el estado más favorable, que es el estado de total gozo, de gozo absoluto, que es el del Dharmakaya. So therefore, it is crucial, for us to exercise when we can, when we are alive, and that will give a great habitual training to our deeper level of or meditative level of mind, which is more subtle level of mind, so that when the natural death occur, when this experience come naturally to us, we will understand what's happening and we can able to take onto the path. Y es por eso que es crucial que practiquemos, que nos ejercitemos en este proceso de la muerte para así poder acceder a estados de conciencia más sutiles y que para cuando llegue ese momento, el momento de la muerte, de manera natural, podamos entender qué es lo que está sucediendo y podamos usar ese momento para transformarlo en el camino. So as a beginner, especially, those who not yet enter into the high Sukha tantric path, and you may not have all the complete tools to exercise this, but we can still without the tantric practice, by using the common path, like such as training in shamatha, single pointed concentration, and training in vipassana or training in meditation on emptiness. When you experience certain sense of shamatha, there also due to the reaching to more subtle level meditative state, then the conceptual, the
mind will be also diminished. There's an occurrence of the conceptual mind very much, what you call diminishing the function of the conceptual mind. And there also you may experience the annihilation, and you can translate again there. It's not because of you're losing yourself, you're not completely annihilating. Rather, it is just simply experience of the transition from gross to the subtle, more unfavorable to the favorable state. And similar, when we experience emptiness, just before actual realization of emptiness is very much regarded as a fear. And the fear is because of experience total losing of the grip of grasping, grip of grasping to this, to on the basis of, this substantial basis or any basis. So because of that, you sense of, experience completely losing of your existence, and that bring the fear. And there are many meditator who is not well educated about this. There's a danger of falling into nihilism. Either fall into nihilism or either fall into nihilism, so unable to reach to the middle way. But those who are already introduced this idea, and through setting motivation at the beginning, before even you go into meditation, that if I arrive into this zone, then in fact, I will take that onto the path, as a purification in order to reach to the cessation of actually experiencing the emptiness. Incluso si somos practicantes principiantes, que quizás no hayamos recibido iniciaciones de Mahanutara Yoga Tantra, si ese es el caso, no tendremos todas las herramientas completas necesarias para poder hacer este tipo de prácticas. Sin embargo, eso no quiere decir que no podamos practicar, porque podemos usar las herramientas del camino común, que por ejemplo son la meditación de shamatha, que es la concentración unipuntual, y la meditación de vipassana, o la sabiduría que comprende la vacuidad. Y cuando desarrollamos cierto nivel en estas meditaciones, podemos llegar a un punto donde nuestras mentes conceptuales disminuyen mucho. Y esta disminución o esta desactivación de la mente conceptual también puede provocar esta sensación, esta experiencia de estar siendo aniquilada. Y entonces podemos sentir que nos estamos perdiendo en ese momento. Pero en realidad esa sensación de aniquilación no es más que la transición entre de lo burdo a lo sutil, o de lo desfavorable a lo favorable. Lo mismo puede ocurrir, de hecho se dice que justo antes de comprender la vacuidad, la emoción más habitual es el miedo, porque sentimos que estamos perdiendo nuestro punto de referencia, sentimos que estamos perdiendo el lugar, la base donde aferrarnos. No hay base de aferramiento, sea cual sea esa base. Y entonces ahí es posible que sintamos que estamos perdiendo nuestra propia existencia, y eso puede provocar miedo. Y de hecho, si la persona que está meditando no está bien entrenada, en ese momento está en peligro de caer en el nihilismo, de sentir que nada, absolutamente nada existe, o de caer en el esencialismo, de que las cosas tienen una esencia. En cualquiera de los dos casos no está encontrando el camino medio. Pero una persona que está bien entrenada, que ha estudiado correctamente y que además desde el principio desarrolla la buena motivación de utilizar todo lo que ocurre en esa meditación, incluso si llega a entrar en ese estado interno, ese estado donde se siente aniquilación, donde se siente aniquilada, y se compromete a utilizarlo para transformarlo en el camino, puede usar todo lo que venga para la purificación y poder avanzar, la purificación de su camino y poder avanzar. Okay, so as for the yogic, especially HYT practitioner, he will use the experience of the activated subtle mind in the spiritual path.
Instead of being fearful, the practitioner used the subtle mind to engage in the practice of purifying the three bases of death, intermediate state, and rebirth. En cuanto a la yogini, especialmente la practicante del Tantra, del Yoga Supremo, o sea, el Mahanutara Yoga Tantra, utiliza esta experiencia de activación de la mente sutil en el camino espiritual. En lugar de sentir miedo, la practicante emplea la mente sutil para comprometerse en la práctica de purificar las tres bases, que son la muerte, el estado intermedio y el renacimiento. Most ordinary persons are completely overwhelmed by the fear at that time. However, for yogic, whenever the gross mind subsides, the subtle mind arises. They know that. The yogic knows that this is the time when the wind are moving within the central channel, and that because of that, there will be sensations of being annihilated. The yogi will then remember that one should not be fearful, but use this subtle mind actualizing the path by using the techniques of the Tantra. La mayoría de las personas comunes se sienten completamente abrumadas por el miedo en este momento. Sin embargo, para la yogini, cada vez que la mente burda desaparece y surge la mente sutil, sabe que este es el momento en el que los vientos se están moviendo dentro del canal central, lo que genera la sensación de ser aniquilada. La yogini entonces recuerda que no debe temer, sino usar esta mente sutil para actualizar, para lograr el camino mediante las técnicas del Tantra. The root substance, namely the white and red drop, which are received from our father and mother at the onset of the conception, reside within the central channel, upon which every act of our physical and mental activity, inclusive of our health condition, are derived. This white and red drop reside at the two different places within the central channel. The root essence from the father, which bring about the white drop, which has the ability of increasing the white drop in our body, reside at the crown chakra. And the red drop, the root essence from the mother, reside at the navel chakra, central navel chakra central, and has the ability to increase the red drop. The white drop, which has the ability to increase, is able to produce seminal fluid drop, and again a red drop produce the blood menstrual. The subtle and fused red-white drop, however, is called the indestructible drop, reside at the heart chakra. La sustancia raíz, es decir, las gotas blancas y rojas que recibimos de nuestro padre y madre al momento de la concepción, residen dentro del canal central y de ellas derivan todas las actividades físicas y mentales, incluida nuestra condición de salud. Estas gotas blanca y roja se localizan en dos lugares diferentes dentro del canal central. La esencia raíz la esencia raíz proveniente del padre genera la gota blanca y tiene la capacidad de incrementar las gotas blancas en nuestro cuerpo. Reside en la coronilla, chakra de la coronilla. La gota roja, la esencia raíz de la madre, reside en el centro del chakra del ombligo y tiene la capacidad de incrementar las gotas rojas. So the indestructible drop is referring to the subtlest body among all the bodies, which contain the subtlest wind energy and subtlest consciousness, which mount onto that wind energy. Why called indestructible? It received the continuum of the previous consciousness, then close, and only open this indestructible subtlest form drop when the clear light experience, when the actual death occurs. Except through meditation, you can open and close. You can open, experience the clear light, and you again bring back and consecrate it and continue to live. Otherwise, only come when the conception is start and leave when the death occurs. It's called this indestructible. In between, there's no
no openings or no distractions. Aquello que aquí mencionaba como la gota indestructible es de todos los cuerpos que tenemos, es el cuerpo más sutil que tenemos y en ella reside el aire más sutil sobre la cual está montada la conciencia más sutil. Y se llama la gota indestructible porque esta gota surge en el momento de nuestra concepción y nuestra conciencia que viene de la vida anterior entra en esa gota y luego se cierra y se vuelve a manifestar o bien en el momento de la muerte, entonces la mente de la luz clara puede manifestarse, o bien gracias al poder de la meditación podemos aprender a acceder, a abrir entonces esa gota indestructible, se manifiesta la mente de la luz clara y luego la volvemos a cerrar, volvemos al estado de conciencia burdo y podemos seguir viviendo. Y se llama indestructible porque aparece en el momento de la concepción y solamente desaparece en el momento de la muerte. This indestructible drop that abide at the center of the heart channel will, within the central channel, is the size of small p. Some texts describe it as the size as of the master seed. Many of the lamas liken it to the grain of the Indian red dal. The red dal is smaller than the black dal. The shape of the indestructible drop is slightly flat and roundish. Many lamas say it is half moon shape. Whatever it is, not necessary that every human must have the same size or shape. Different texts have the different versions. So this is again for visualization, what you feel comfortable, you can do that. Esta gota indestructible que se encuentra en el centro de la rueda de canales del corazón, dentro del canal central, tiene el tamaño de un guisante pequeño. Algunos textos la describen como del tamaño de una semilla de mostaza. Muchos lamas la comparan con un grano de lenteja roja india o dal, que es más pequeño que la lenteja negra, la pardina. La forma de la gota indestructible es ligeramente plana y redondeada. Muchos lamas dicen que tiene forma de media luna, sin embargo, no es necesario, no necesariamente todas las personas tienen que tener la misma forma o el mismo tamaño. Los textos ofrecen versiones diferentes. The indestructible drop is a mixture of white and red, hence pinkish in color when you visualize. However, the top part of the drop is more prominently white and the bottom half part more reddish. The reason why it is called the indestructible drop is because the moment when we were conceived in our mother's womb, these two subtle drops, the substance which come from the parents came together into union. When the cell of our mother and the father came together, they contain delicate, clear, essential drop of the energy and form kind of oyster, joined at and open at the top. The moment the consciousness enter there, the oyster close and the consciousness remain inside. It remain closed up to the moment of death. It opened at the first entry of the life of the consciousness, and it again opened at the departure of the mind during the death time. During the period in between, nothing can destroy it. It remains inside, indestructible drop. La gota indestructible es una mezcla de blanco y rojo, por lo que su color es rosado. Sin embargo, la parte superior de la gota es predominantemente blanca, mientras que la parte inferior es más rojiza. Todo esto nos ayuda a realizar la visualización mejor. Se le llama la gota indestructible porque en el momento de nuestra concepción, en el útero de nuestra madre, estas dos gotas sutiles, la gota blanca y la gota roja, las sustancias que provienen de nuestros padres, se unen. Cuando las células de nuestra madre y padre se juntaron, contenían gotas esenciales de energía claras y delicadas, formando una especie de ostra unida en la base y abierta en la parte superior. En el momento en que la conciencia entra allí, la ostra se cierra y la conciencia permanece dentro. Esta permanece cerrada hasta el momento de la muerte. Se abre en la primera entrada de la vida, de la conciencia, y se vuelve a abrir en la partida de la mente durante la muerte. Durante el periodo intermedio entre la vida y la muerte, nada puede destruirla, permanece dentro de la gota indestructible.
The practice of transparent consciousness, also known as POWA, is about opening this indestructible drop. So you can also exercise, or you can also open this indestructible drop if it's beneficial to transfer the consciousness even before the natural opening of the indestructible drop occur or natural death occur, then you can also do that. And through the meditation on the three kayas, also able to open the indestructible drop and exercise the clear light practices. La práctica de la transferencia de la consciencia, también conocido como POWA, trata de abrir esta ostra de la gota indestructible. Y la práctica de POWA nos habla de una práctica a través de la cual esta gota indestructible puede ser abierta si se considera que abrir esa gota indestructible y transferir la consciencia a otro sitio pueda ser de beneficio antes de que llegue la muerte natural. También a través de la meditación de los tres kayas se puede abrir la gota indestructible y entonces ejercitarse o practicar con la mente de la luz clara. If you are doing power practice, if you are doing by yourself, you need to be confident to be able to restore back the consciousness into the indestructible drop to face the natural time of dying. Otherwise, if life ends, if the clear light is completely departed and unable to withdraw back into the indestructible drop, then one commit the karma of causing one's life. Es importante que si alguien realiza la práctica de POWA, que se sienta lo suficientemente confiado o confiada en que una vez que tiene la capacidad de abrir esta gota indestructible y sacar su conciencia, manifestar la mente de la luz clara, que luego pueda volver a transferir la conciencia de vuelta a la gota indestructible y esperar a guardar al momento natural de la muerte, porque si no, si abrimos la gota indestructible, manifestamos la mente de la luz clara y luego no podemos traer de vuelta la conciencia, estaremos acumulando el karma de suicidio, estamos provocando nuestra propia muerte. If someone else doing power to a dying person or to someone else, then the power practitioner need to be confident to know exactly the ripening of the natural karma towards the natural death. Otherwise, before the occurring of the natural death, if you happen to do a power and the clear light is activated and the person pass away, then that also commit the cause of killing. Y el POWA también puede ser realizado por otra persona. Una persona se la puede hacer a otra persona, pero es importante que esa persona se sienta una vez más confiada en que tiene la lucidez necesaria para ver el karma de la persona, para ver el momento natural de la muerte de esa persona y en ese instante realizar el POWA, porque si no, si le provocamos, si haciendo la práctica provocamos que su gota indestructible se abra, se manifiesta la luz clara y la persona muere, fallece, entonces podemos acumular el karma de estar matando. So while we are alive, if you are using the clear light exercise practice, and if you are also practitioner of POWA, and if you are exercising the transparent consciousness, the best, the most favorable is always restore back. And after restoring back, always perform the long life practice, consecrations of the life with long life practice, like in relation to Amitayu, Namgyalma, or White Tara, so that you don't condition to shorten the life. Entonces, si somos practicantes de la mente de la luz clara, del POWA o de la transferencia de conciencia, es importante, siempre es mejor traer de vuelta la conciencia y tras ello hacer una puya de larga vida con consagración
especialmente de una deidad de larga vida como puede ser Amitabha, Namgyelma o Tara Blanca. So in the Vinaya Sutra, it is stated the mind that enters into the indestructible drop is called the spiritual mind. We can also refer it simply as a mind or consciousness. It is very subtle and it is a manner of the inner wind. This life-bearing wind, which is clear and capable of cognition, moves about like the wind. At the time of death, all the inner wind ultimately dissolve into the life-bearing wind, and right there, the experience of the clear light of death manifests. Okay. Then that is the sasha. Yes. That's my method, and the sasha. Yeah, Kadu Spanish Lona. Oh, come to Losha. Do you that? Yang kozo ya engineering and the Yuna. Ale te atabaran. Right. Yes. En el Vinaya Sutra se establece que la mente que entra en la gota indestructible se llama el espíritu de la mente. También podemos referirnos a ella simplemente como mente. La mente es muy sutil y tiene la naturaleza de un viento interno. Este viento que sostiene la vida, que es claro y capaz de cognición, se mueve como el viento. En el momento de la muerte, todos los vientos internos finalmente se disuelven en este viento que sostiene la vida, y en ese precioso instante se manifiesta la experiencia de la luz clara de la muerte. Okay. In order to actualize the clear light mind, we have to bring all the inner wind, the gross wind and the wind within the three channels, including all the wind which were described before, the different stages of the wind into the central channel and dissolve them into the light-bearing wind, which is within the indestructible drop. The movement, the moment the wind enter there, this bring about the clear light experience, and that's why they call the clear light of death. The consciousness of the volume of the grosses and the subtle depend on the rider of the horse. One's consciousness, whether the gross aspect or subtle aspect, function on the basis of the inner wind. That is why the consciousness mind is said to be the rider of the horse. Death begins with these sequential dissolutions of the four elements: earth, water, heat, and wind. The earth element refer to the solid part of the body, such as bone, teeth, and nail, etc. And the dissolution of the wind means that the wind is no longer capable to act as the mount of the consciousness. At that time of the death, loss of the ability of the inner wind as support of the consciousness, including radical changes that as the consciousness experience. What happened to the element of the body with regards to the inner wind is this: when the earth element solid aspect dissolve, the inner wind which support the element cease. The consciousness supporting the next element become increasingly manifest. The ceasing of the capability of one element followed by the greater manifestation of another element of called the dissolution. It does not mean that the earth element melt and become a water. It is a matter of experience one element as becoming the weaker and next element becoming more prominent. In another word, when the earth element diminish, the next element, water, is perceived more clearly. It is the same with regards to the dissolution of the other elements. The dissolution of the element bring with external sensation and internal sign are associated with the decline of the aggregates, effect of the different stages of the wisdom. So this one, so this one is roughly what is happening. The remaining the topic is about there's 8 stages of the dissolution from the 4 element all the way up to the reaching to the occurring of the clear light. So very much, this is what happening. So remaining, you can read. Okay. La consciencia, tanto en su aspecto burdo como en su aspecto... Uy, no, me he saltado un párrafo. Para manifestar la mente de la luz clara debemos llevar todos los vientos internos, los vientos burdos y los vientos sutiles dentro de los 3 canales, incluidos todos los vientos descritos anteriormente en sus diferentes etapas, hacia el canal central y disolverlos en el viento que sostiene la vida que reside dentro de la gota indestructible. En el momento en que los vientos ingresan allí, se genera la experiencia de la luz clara, razón por la cual se le llama la luz clara de la muerte.
La conciencia, tanto en su aspecto burdo como en su aspecto sutil, depende del soporte que le proporcionan los vientos internos, los cuales son descritos como el caballo que sostiene al jinete, la conciencia. La muerte comienza con la disolución secuencial de los 4 elementos, que son tierra, agua, calor y viento. El elemento tierra se refiere a las partes sólidas del cuerpo como los huesos, dientes y uñas, entre otros. La disolución del elemento viento significa que éste ya no puede actuar como soporte de la conciencia. En el momento de la muerte, esta pérdida de la capacidad de los vientos internos para sostener la conciencia induce cambios radicales en las experiencias de esta última. Lo que ocurre con los elementos del cuerpo en relación con los vientos internos es lo siguiente. Cuando el elemento tierra, los aspectos sólidos del cuerpo, se disuelve, el viento interno que lo sostiene cesa. Entonces, la conciencia que depende del siguiente elemento se manifiesta de forma más prominente. Este cese de la capacidad de un elemento, seguido por la mayor manifestación del siguiente, es lo que se llama disolución. No significa que el elemento tierra se derrita y se convierta en agua, sino que se experimenta como si un elemento se debilitara mientras que el siguiente se vuelve más prominente. En otras palabras, cuando el elemento tierra disminuye, el siguiente elemento, en este caso el agua, se percibe con mayor claridad. Lo mismo ocurre con la disolución de los demás elementos. La disolución de los elementos trae consigo sensaciones externas y signos internos que están asociados con el deterioro de los agregados y el efecto en las diferentes etapas de la sabiduría. Entonces, esto es lo que ocurre en el proceso de la muerte, lo cual nos lleva a la disolución, a las 8 etapas de la disolución, que culmina en la manifestación de la mente de la luz clara, la cual podéis continuar leyendo en el texto. So if one can manage to practice like this, well done. If not, then if one is going through, nearing to the death, then you can also just focus on cultivation, on bodhicitta, emptiness, guru yoga, or any form of, taking refuge in Buddha, the Dharma, Sangha, taking refuge in the different deities like Tara, Chenrezig, etc., or even remembering a mantra, even remembering the face of the Guru, remembering the different images of the deities. Even that can able to assist us to be more calm and able to transit our virtuous mind to the virtuous intermediate state of virtues of the intermediate state. Then that way able to secure, higher rebirths. Entonces, si somos capaces de practicar así como está aquí descrito en la hora de la muerte, genial. Si no, en el momento de la muerte también podemos enfocarnos en meditar en bodhicitta, meditar en vacuidad o hacer una práctica de guru yoga, tomar refugio, incluso visualizar a la deidad con la que tengamos una conexión especial, ya sea Tara, Avalokiteshvara o cualquier otra deidad. Recitar un mantra también sería algo positivo. Visualizar la cara de nuestro maestro o maestra también es algo virtuoso. Y entonces así lo importante es generar un estado mental virtuoso que favorezca y garantice que tengamos un buen renacimiento, que tengamos primero una buena transición al estado intermedio y del estado intermedio un buen renacimiento. Please focus, keep reminded, whatever virtue is most familiar, the training that you have throughout the life, and accepting that death is arrived, and even though you may have possessions, anything that you gather in lifetime, and just try to let go because there's no help, and just simply place refuge in a virtuous mind. If you're able to do that, then that virtuous imprint or the virtuous mind can able to act as a switch to lead the light of the entire virtuous imprint that one accumulated from beginningless lifetime. If you manage to do that until the occurrence of the white appearance, then from that onward, during the white appearance, red appearance, black nail appearance, and after that, then
there's no natural occurrence of ripening of negative imprints. Very much either would be neutral or either positive imprints will be ripened. But in order the positive imprints of the past to ripen, we need a trigger point, we need a switch. And that is before we lose our consciousness, we try to stay focused on any virtues. Por tanto, lo más importante es en el momento de la muerte enfocarse en la práctica con la que más nos hayamos familiarizado a lo largo de nuestra vida, aceptar que la muerte está ocurriendo y si hemos acumulado muchas cosas, relaciones, lo que sea, en ese momento recordar soltar, tratar de soltar, porque no sirve de nada aferrarse a ello y no nos lo podemos llevar. Entonces, tratar de soltar y refugiarnos en un estado mental virtuoso. Y ese estado mental virtuoso es como ¿cómo se le llama? Se me ha olvidado. Lo de la luz. Gracias. Es el interruptor que activa la luz de huellas virtuosas que hemos acumulado desde tiempos sin principio. Y sobre todo es importante que si podemos sostener este estado de consciencia virtuoso durante la apariencia blanca, todo lo encontraréis en el texto, la apariencia blanca, la apariencia roja y la apariencia negra cercana al logro, entonces digamos que le estamos cerrando la puerta a la posibilidad de que una huella mental negativa pueda surgir en ese momento y nuestro estado de conciencia después de ahí o bien entrará en un estado neutro o permanecerá en un estado positivo. Pero para que pueda permanecer en un estado positivo, para que huellas positivas, virtuosas se activen, hace falta un interruptor. Y ese interruptor son estos estados mentales virtuosos. Entonces, esto es lo más importante. Then the family members, try as much as possible to create as much virtues as possible in the name of the deceased person. That can also bring great impact until in the intermediate state that one already defined your next rebirth, it still has opportunity to change our completing karma to ripen into the next rebirth. So they can be, even after pass away, unless very heavy negative karma, then immediately, right after reach to the intermediate state, ripen your future lives, completing karma and reborn also very fast, without spending even a few moments. And if you have a very strong meritorious karma, then again, intermediate state can be so short, immediately ripen your future lives intermediate state and reborn in high rebirths. Otherwise, most of the common beings, may last for 49 days, the longest period in intermediate state, 49 days, or even 7 days. So there are many days possible within the 49 day that is still not ripen of your future lives, future reincarnations, intermediate state. Until then, with the conditional meritorious causes, can able to change the ripening of the rebirth. Otra cosa que puede ser de beneficio es que los familiares o personas cercanas de la persona que está en proceso de morir o ya ha fallecido, que practiquen la virtud, que acumulen mérito haciendo prácticas de virtud, porque hasta bien entrado el estado intermedio todavía no se ha decidido, no es decisivo el lugar o la manera en la que va a renacer la otra persona, y hasta ese momento es posible, gracias a los méritos acumulados y dedicados por la familia y seres queridos de esa persona, cambiar el karma que completa de esa persona. A no ser, una situación diferente sería que esa persona hubiese acumulado un karma negativo muy intenso. En ese caso, una vez entra al estado intermedio, pasa muy poco tiempo ahí y renace muy rápidamente. Si lo contrario es cierto, si ha acumulado un karma muy virtuoso, también pasa muy poco tiempo en el estado intermedio y renace. Pero tenemos que saber que el periodo
de duración del estado intermedio es hasta un máximo de 49 días. Es decir, que durante esos 49 días no se ha decidido todavía cómo va a renacer esa persona, cómo y dónde va a renacer esa persona, y eso quiere decir que puesto que su karma no ha madurado, todavía estamos a tiempo de ayudar a esa persona haciendo acumulación de méritos y dedicándolo por esa persona. Especially the families can perform whatever practice that individual practice, the deities practices, especially if practice of Tantra, then like self-initiations of that his or her meditation on deities would be most effective. Then otherwise, generally, like Medicine Buddha practice, Medicine Buddha puja, practice of the 8 great prayers, practice of Amitabha Pure Land prayers, then especially the simplest but most powerful and complete is Chenrezig practice, like accumulating, hundreds and thousands and millions of Om Mani Padme Hum. Usually when someone passes away, I would always suggest them, the family members, to dedicate, at least 1 million Om Mani Padme Hum in the name of the deceased person, which any family can do, easily can do, anywhere you can do. And it's most powerful because Om Mani Padme Hum serve as an antidote to the 6 realms of existence. Each of the syllable act as an antidote. So in case the person have the karma to be born in 3 lower realms, or even may able to protect being born in the 6 realms and able to cause to be born in the Pure Land or even higher than that. Entonces yo siempre recomiendo a la familia de una persona fallecida que realicen prácticas, si son practicantes, pueden hacer su propia práctica personal, pueden hacer, si practican tantra, la práctica de su propia deidad. Lo mejor es hacer una autoiniciación si la persona tiene las condiciones para hacer una autoiniciación. Si no, pueden hacer la práctica o la puya del Buda de la medicina o hacer oraciones para renacer en la tierra pura de Amitabha. Sino otra práctica también muy poderosa es la práctica de Avalokiteshvara, y yo recomiendo a las familias que realicen acumulación de cientos de miles o incluso 1 millón de acumulación de mantras de Om Mani Padme Hum, que es el mantra de las 6 sílabas, porque este mantra es poderoso porque sirve como antídoto para purificar los 6 reinos de existencia. Entonces, si esa persona recibe todo ese mérito acumulado por su familia, es posible que si iba a renacer en un reino inferior o incluso en cualquiera de los 6 reinos de existencia, que gracias al poder de ese mérito pueda renacer en una tierra pura o incluso en un lugar mejor. And also in the name of the deceased person, you can build holy object like stupas, statues. If it's cremated, then you can even make tsatsa, holy images out of that. If not, or you can put into stupa and build stupas. If not, then even print pictures of the deities or making tangas, making statues. So this we call ketak. So that kind of create a condition for that individuals to be reborn in a favorable realm in future times, and also to meet with those meditational deities. And sometimes you can also check that through clairvoyance or through observation, through astrological chart based on the birth and the date of the death, etc. So you can see what kind of holy object is most suitable, most karmic affinity that can go into condition that person to reborn in the higher realms. Otra cosa que también pueden hacer los familiares de la persona que ha fallecido es la de construir o producir objetos sagrados, tal como estupas, estatuas. Si la persona ha sido cremada, se puede usar sus cenizas para hacer tsatsas, que son pequeñas imágenes de escayola. Se pueden hacer tankas, pinturas, cualquier tipo de objeto para que esa persona sea beneficiada, obtenga un buen renacimiento, incluso en el proceso de su muerte pueda ser guiada por las deidades de meditación. Se pueden incluso verificar con alguien que tenga clarividencia o alguien que haya estudiado astrología a través de una adivinación
según su fecha de muerte, qué tipo de objeto sagrado sería el más beneficioso para esa persona. Mm. Yeah, so then if you can manage, if oneself is passing away, then you can, it taught in the teachings that one can lie down as a Buddha passing into parinirvana at the right side like that, then use the, what you call the ring finger to, close the left, right nose, and then rest like this. Then remembering that time, think of the Buddha passing away, on Buddha's qualities, Buddha's enlightenment, qualities of the Nirvana, etc. Then that also regard very beneficial. Mm. Se dice que también es beneficioso si uno mismo a la hora de la muerte se tumba en la posición en la que falleció Buda Shakyamuni, que es en el lado, sobre el costado derecho, y entonces al tumbarte sobre el costado derecho con el dedo anular te tapas el orificio derecho, y en ese momento, mientras estás en ese momento, en esa transición, reflexionar sobre la propia muerte de Buda o sobre las cualidades de Buda, sobre la iluminación de Buda. Then also, if it is for yourself, then if also for the other family members who can accept, and in relation to Tibetan Buddhist tradition or even Indian Buddhist tradition, then before passing away, able to, if you have relics, you can fit the relics. If not, any precious pill like Om Mani Padme Hum pill, nectar pills, you can at least put on the tongue, or you can drip in the water and feed a little bit of drip in the mouth, and also able to feed one white food. Best is like yogurt, bit of yogurt able to feed, and especially able to swallow. That also regard very auspicious. There such thing can be done also. En la tradición tibetana, incluso en la tradición india, se considera también muy auspicioso el posicionar, por ejemplo, sobre el cuerpo de la persona moribunda algún tipo de reliquia. Si tenemos alguna reliquia, podemos posicionarla. Si no tenemos reliquias, pero tenemos alguna píldora preciosa, como las píldoras de Om Mani Padme Hum, esas píldoras las podemos poner debajo de la lengua de la persona moribunda o fallecida, y también podemos disolver la píldora en agua y entonces hacer que la persona la beba si todavía pueda beber y que la trague si puede. Y también se considera muy auspicioso el que ingiera, si puede, algo de comida blanca, el mejor de los casos, un poco de yogur. Eso se considera muy auspicioso. So then otherwise, if you have a Zen mandala of any deity, that's regard also very beneficial. Or if you have relics, that's wonderful. Otherwise, holy object like statues, stupas, sculptures, you place on the ground, or even live there. And that regard very, very beneficial, especially right that time when the breathing stops, you're able to put the Zen mandala on the crown or holy object on the crown. That kind of trickle to open the chakra on the crown, and the consciousness can able to transfer upward to the higher realms and pure lands. Así que si en el momento de la muerte tenemos algún tipo de mandala de arena, reliquias, estatuas, estupas o una escultura, tenerla alrededor de la persona moribunda es muy beneficioso, y sobre todo si en el momento de la muerte podemos posicionarla en la coronilla, se dice que eso ayuda a que el chakra de la coronilla pueda abrirse y que entonces la conciencia salga de manera ascendente hacia un renacimiento superior. So right at the breathing, right at the clinical death, wherever the physical is touched is regarded very, very sensitive, very important. So therefore, in a Buddhist culture, we try to make sure, after clinical death, first thing is touch on the crown, and that will somehow, all the energy we talked about earlier, everything, draw upward, and it creates auspiciousness of consciousness, being born in higher rebirths. Se considera que puede ser muy beneficioso si una vez que la persona ha exhalado por última vez y entonces ahí se emite la muerte, digamos que ya pensamos que es lo que se considera la muerte clínica, en ese momento podemos
Si tiene pelo la persona, podemos tirarle del pelo de donde tiene la coronilla un poquito hacia arriba o de la piel tiramos hacia arriba y eso se dice que entonces todos los aires y toda esta energía de la cual estamos hablando antes se va reuniendo, se acumula y entonces puede salir de manera vertical hacia arriba. Don't know in the West, whether allowed or not, we do the washing of the body after passing away, and best is you use saffron water, and that mixed with the 6 medicinal herbs, 5 precious gems, and other medicinal herbs, put together and wash the body. They got great impact of purifications. Y no sé aquí en Occidente, pero en Oriente normalmente lavamos el cuerpo, una vez que ha fallecido la persona, lavamos el cuerpo usando agua infusionada con azafrán y hierbas medicinales, distintas hierbas medicinales, y eso se considera una práctica de purificación para la persona. So if it's suitable to cremation, then very beneficial to do, whether that practitioner or not, to perform fire puja or offer all the fire puja ingredients and use all the different medicinal herbs, precious gems, for the cremation, in the also regard very beneficial. Y si la persona va a ser cremada, también se puede hacer una puya de fuego con todos sus ingredientes, todos sus elementos preciosos, y eso también se considera muy virtuoso. Then also the body is so beneficial to cover with a powerful mantra like the deity Namjalma mantra. So nowadays in the APMD Lama Suvarambuchi create this Namjalma mantra cloth that can cover, not only the human dies, but even animal, dogs dies, you can wrap with that mantra, you can bury it together, you can cremate together. Y también se considera muy beneficioso cubrir el cuerpo de la persona, no tiene ni que ser una persona, puede ser un perro o cualquier otro animal, con el mantra de Namgyelma, el mantra de la deidad Namgyelma. De hecho, la Mazopa Rinpoche para la FPMT creó estas telas con el mantra de Namgyelma impreso que se puede usar para cubrir el cuerpo de la persona, y la persona o el animal puede ser enterrada con eso, cremada con eso sin problema. As a family member, someone is dying, then if that family member's faith is different than the Buddhist, then not to impose Buddhist faith, rather whatever faith that person has, do everything ritual according with that. But after breathing stop, then it doesn't affect. Then whatever ritual, whichever tradition you do, it still benefits. Si el miembro de nuestra familia que ha fallecido o está falleciendo no es budista, no debemos imponer nuestras creencias y rituales sobre esa persona. Pero una vez que esa persona ha emitido la última exhalación y clínicamente está muerta, entonces ahí si cada uno hace su propia práctica para beneficio de la persona, eso ya no tiene impacto negativo sobre esa persona. Oh, that's one thing now. After pass away, before bring to cremation or buried in Tibetan Buddhist tradition, the body best is like you create a table, then there's flour that mixed with 3 white, 3 sweets, then also one container you put this datar, then there's one container filled with the salt and one container filled with the butter. So then the body you bring 3 rounds before you take it out. So whether that can work in the West or not, but in America, one old senior member passed away, and I was there and I tried to do that. Didn't manage to put everything, but at least did 3 rounds. So the main purpose is to when someone dies, so much of the energy of the family will drain. So in order not to waste that, in order to collect back or keep all the good energy, and that's the one of the ritual we do. Otro ritual que suele hacerse antes de que la persona sea incinerada es poner el cuerpo sobre una mesa y entonces se mezcla harina con las 3 sustancias blancas y las 3 sustancias dulces. Luego hay varios cuencos, uno se rellena con sal, uno se rellena con mantequilla y entonces se circunvala el cuerpo con todas estas sustancias. Claro, quizás en un contexto occidental hacer esto puede resultar difícil. Hace un tiempo falleció
un practicante senior de la organización en Estados Unidos y yo estaba allí y traté de hacer eso, pero no logré hacer todo el ritual, pero sí por lo menos circunvalar el cuerpo 3 veces con algunas de estas sustancias. Y esto, normalmente este tipo de ritual se realiza porque las familias suelen sentirse muy emocionalmente drenadas, energéticamente drenadas tras el fallecimiento de un familiar. Entonces es como para que esta energía de los familiares no se disperse más, sino para mantenerla dentro, reunir esa energía y mantenerla dentro. So I already took so much of your time. So sorry for that. And in short, if yourself, simplest way and most effective way, die with bodhicitta, live with bodhicitta, eat with bodhicitta, sleep with bodhicitta, everything with bodhicitta. I think that take care of everything. He tomado mucho de vuestro tiempo, entonces la conclusión de todo es que tratad de morir con bodhicitta, vivir con bodhicitta, comer con bodhicitta, dormir con bodhicitta, eso lo soluciona todo. Thank you. Muchas gracias. So I didn't manage to have a question answer. What can I do? No he podido hacer al final dejar tiempo para una sesión de preguntas y respuestas. ¿Ahora qué hago? You have something like must ask? ¿Tenéis algo que decís, esto lo tengo que preguntar sí o sí? Oh, good. Oh, good. Okay, thank you. So then, Oh, oh, that's one. Sorry. Yeah. Lo han dicho de que hay 7 chakras. Medicina tibetana siempre se habla de 5, al igual como los 5 cuencos también. ¿Por qué 7 y no 5? Normally in Tibetan medicine, it specifies 5 chakras, just like the 5 bowls, but here you mentioned 7 chakras. So why 7 and not 5 or vice versa? I see. The 7th chakra is based on the in relation to the tantric like Guhya Samaja, Heruka Tantra, in order to activate entirety of the system. For medicinal system, it's not very much focused on the gross level. This is focusing on the most subtle level. El sistema del cual yo he dado la información aquí se basa en el Tantra, donde se menciona específicamente el Tantra, perdón, de Guhya Samaya y Heruka, que son tantras, ciclos de tantras que están, perdón que tengo ya la mente gelatina, se me ha ido, que están como dirigidos o cuyo propósito es la de activar todo este sistema nervioso sutil, mientras que la medicina tibetana no está tan enfocada en activar el sistema nervioso sutil, sino trabaja más con el cuerpo burdo, no llega a ese nivel tan profundo. Okay. Yeah, can do the straight one, short mandala. Sanje Shindo Mide Buwa Ye Dogu Namda Shin La Chu Bara Yo Ye Lama Guru Ram